Una vez iniciada la Revolución de Dolores y después de la caída de Guanajuato y la toma de Valladolid y Morelia, la masa de revolucionarios se dirige ahora al Valle de México, con el objetivo de tomar la capital del virreinato, Ciudad de México, y ponerles fin a los 300 años de abusos, división y discriminación de las élites sobre todos los demás. Para esto, los llamados insurgentes empiezan a tener sus roces entre ellos mismos, debido a que la polémica figura de Miguel Hidalgo, el cura de Dolores y cabecilla del movimiento, no tiene forma de controlar a la plebe, que en entre deseos de venganza, mata y saquea varias de las ciudades por las que va pasando, principalmente donde se concentra la masa de gachupines y criollos más adinerados, como Guanajuato, ciudad que en su tiempo fue la ciudad más rica del continente, no por muy buenas razones, y en la que un mes antes los insurgentes habían tomado, saqueado y masacrado a la gran mayoría de la población española. Esto contrasta con las figuras de los generales de carrera como Allende, quien es más dado a mantener a las masas lejos del movimiento y formar un ejército regular para mantener el orden y la disciplina. Pero por ahora los planes los seguirá dictando el cura Hidalgo. Los insurgentes se encontraban en Valladolid, ciudad de intelectuales que dio origen a los ideales ilustrados de la insurgencia y que habían tomado sin ningún disparo, donde los recibieron con honores y se les unieron muchos voluntarios para engrosar las filas de este ejército revolucionario. Ya para entonces Hidalgo decidió avanzar hasta Toluca y de allí a la gran Ciudad de México. Los insurgentes emprenden su campaña y avanzan de nuevo por Acámbaro, donde nombran a Hidalgo generalísimo y a Allende capitán general, y de allí emprenden una larga marcha hacia el Valle de México. No hay pueblo o ciudad por el que pasen en el que no sean recibidos entre grandes honores y júbilos de la población. Reciben también muchos voluntarios, en su mayoría campesinos, llegando a juntar a más de 70,000 gentes, que van marchando armados con garrotes, hondas, herramientas de trabajo que traen los mineros y campesinos, y ya los mejores lanzas, arcos y flecha. La mayoría de la plebe va recogiendo piedras por el camino y llenando sus morrales con ellas. Solo los hombres de Allende que han desertado del ejército realista cargan fusiles y carabinas mal municionadas. Los insurgentes siguen su camino, llegan a Ixtlahuaca, donde son recibidos por un cura del pueblo, y le muestra los edictos de excomunión sobre todos los curas, sacerdotes y el mismo Hidalgo, que marchan en favor de la revolución. Y los insurrectos continuaron su campaña ya a las puertas de Toluca. Mientras que los insurgentes avanzaban, el virrey Venegas ordenaba ponerle precio a la cabeza de los líderes insurrectos como Hidalgo, Allende o Aldama, con una recompensa no menor a los 10,000 pesos de la época, lo que era una mini fortuna. También se extendió la excomunión, no solo a los líderes o a los sacerdotes y curas del movimiento, sino a todo aquel que apoyara de algún modo a los insurgentes, aunque no afectó prácticamente en nada a las huestes revolucionarias. El ejército realista también se estaba preparando. Al norte el sanguinario general Calleja avanza hacia el sur para intentar cercar a los revolucionarios, pero las distancias son muy largas y los caminos inexistentes. La marcha será muy lenta y no podrá llegar a tiempo para ayudar en la defensa de México. Mientras que un nuevo general había llegado desde la península, un militar español, veterano de la batalla de Bailén, Torcuato Trujillo, había sido ascendido a general y enviado a la colonia española más importante en América junto al nuevo virrey Francisco Venegas. Al conocerse las noticias del alzamiento y la marcha de la revuelta hacia la capital, Trujillo fue inmediatamente asignado a la tarea de intentar detenerlos antes de que entraran a la gran capital. Pronto se dirigió a Toluca, donde se fortificó y esperó al ejército enemigo. En Ixtlahuaca, Hidalgo prepara al ejército para seguir la marcha y manda al regimiento de dragones de la Reina como fuerza de vanguardia, encontrándose estos con fuerzas de reconocimiento realistas, como lo habían hecho durante todo el camino, solamente combatiendo en pequeñas escaramuzas y haciendo que los pequeños remanentes realistas se retiraran. Hidalgo inicia su marcha con cerca de 80,000 personas hacia Toluca, siendo el 27 de octubre, cuando Trujillo ya ve cómo su posición está completamente amenazada y superada en número, decide retirarse hacia el pueblo de Lerma, donde se atrinchera al lado del puente del mismo nombre y decide esperar a Hidalgo aquí.
Mientras tanto Hidalgo y sus huestes entran en Toluca el 28 de octubre, después de pequeños combates en el puente de San Bernabé, son recibidos entre campanadas, música y gritos de júbilo de una multitud que los recibió en la ciudad. En Toluca el ejército rebelde suma más hombres y se planean la ofensiva que vendría después. A Mariano Jiménez se le dejan 20.000 hombres para atacar el puente de Lerma y avanzar a la población, mientras que los demás se dirigirían a Tianguistenco. Durante el camino pueblos enteros se le unieron a la lucha armada, formando un ejército cercano a las 100.000 gentes, que más bien parecía una ciudad ambulante. Para esto el general Trujillo había decidido enviar una tropa para evitar que el puente de Atenco, situado a las afueras de la población, fuera tomado por los rebeldes, pero esta compañía llegó demasiado tarde. Unos cuantos miles de hombres de caballería habían tomado el puente y en cuanto los vieron acercarse, los arrollaron y los persiguieron un buen rato. El ejército insurgente entra en Santiago Tianguistenco el 29 de octubre. Al llegar Hidalgo al centro de la ciudad, un inglés se le acerca y le ofrece su ayuda para manejar y liderar a la artillería, cosa que Hidalgo acepta. También Allende empezó a quejarse cada vez más sobre la incorporación de las masas indígenas dentro del campo de batalla, debido a que la mayoría de ellos no habla español y por ello no entendían las órdenes que se les daban. Trujillo, al ver que estaba siendo flanqueado, empezó a retirarse a una posición donde pudiera dar batalla y al mismo tiempo asegurar el camino a la Ciudad de México, retirándose al Monte de las Cruces, dejando al coronel Mendívil al mando de unas pocas fuerzas para defender el puente de Lerma. Poco después de que Trujillo se fuera de Lerma, las huestes insurgentes atacan el puente, obligando a Mendívil a retirarse, no sin antes dejarles muchos muertos a los rebeldes y haciendo fuego en sus filas durante su retirada. En pleno atardecer los últimos batallones realistas llegan al monte y empiezan a desplegarse. Media hora después empiezan a llegar los primeros insurgentes, los destacamentos de fusileros comandados por Allende, que durante unas horas sostendrían fuego de fusilería entre sí, haciendo que los realistas se replegaran nuevamente al cerro. Durante la noche llegaría el resto del ejército rebelde, que ya rondaba los 100.000 hombres, mujeres y niños que el día de mañana se batirían en combate. Pero en lo que pasa la noche organizan su modesto campamento, los niños juegan, los hombres cantan en muy diversos idiomas, desde otomí hasta náhuatl, desde purépecha hasta español, pero todas sus rimas dicen lo mismo. Y mientras los hombres cantan, las mujeres asan las manzanas que consiguieron en el camino y entre todos matan a las pocas chivas y ordeñan a una que otra de las vacas que pudieron conseguir en la larga marcha. Mientras que Hidalgo, Allende y los demás generales se ponen de acuerdo para el plan de mañana, Allende insiste en que solo se batan en combate aquellos que pertenecieron al ejército realista y hoy luchan por los rebeldes, pues son los únicos en contar con armas de fuego y la disciplina necesaria para el combate. Pero Hidalgo se niega, sigue diciendo que las masas tienen el derecho y la necesidad de luchar por su propia libertad. Al final Hidalgo se impone y manda a Allende a planear el ataque de mañana. A la medianoche, los ejércitos enemigos acampaban uno frente al otro, ambos impacientes y expectantes para la batalla de mañana, ambos, confiados en la victoria de sus ejércitos y sobre todo en la de sus propios ideales. Es la madrugada del 30 de octubre de 1810, Miguel Hidalgo, un cura de parroquia, ahora convertido en general del movimiento insurgente, se para en la cima de una pequeña loma, ofrece misa, bendice a los que están a punto de luchar y lanza arengas para el ánimo del pueblo llano que se arma con lo que puede y tiene a mano. Mientras que, del lado enemigo, los 2.500 realistas se preparan para defender sus posiciones contra una fuerza que los supera casi 50 veces su número, pero con la confianza de una victoria de su disciplina y superioridad de fuego. Son las 8 de la mañana, inicia el avance de una vanguardia de reconocimiento insurgente por el Camino Real, al mando de Abasolo. Estos insurgentes mal armados se encuentran con las primeras tropas enemigas. Van de frente, buscando el cuerpo a cuerpo, el mano a mano, que necesitan ya que no cuentan con armas de fuego, y cargan de frente 3 veces contra los fusileros realistas que los mantienen a raya, y que al final logran rechazarlos con ayuda de la caballería, que interviene para hacerles muertos, heridos y bastantes prisioneros.
Justo después de este primer encontronazo llegan los refuerzos que tanto ansiaban los realistas, 400 esclavos mulatos armados con lanzas, 50 hombres de caballería y 2 piezas de artillería con munición de metralla que serán decisivas en el combate que se avecina. A las 11 de la mañana los insurgentes regresan con una fuerza de ataque mucho mayor que la anterior, por la izquierda infantería de indios armados con piedras y palos. En el centro los más bravos rancheros y charros armados con lanzas y machetes comandados nuevamente por Abasolo, mientras que por la derecha van las tropas más organizadas y mejor armadas como lo son el regimiento de la Reina y los dragones de Pátzcuaro al mando de Aldama. Avanzan por las colinas entre una enorme gritería y desorden, son el blanco perfecto para la artillería realista, que se oculta entre la densa vegetación y cuando ve que las vanguardias insurgentes se lanzan a la carga y entran en su rango de fuego, empieza a rociarles metralla y desde las trincheras los infantes en una admirable disciplina de fuego les disparan grandes descargas de fusilería, sembrándoles la muerte a los revoltosos. Aún con las grandes pérdidas los insurgentes avanzan y desprecian las balas enemigas, llegando a la primer trinchera empezando la matanza entre la bayoneta y el machete, entre la piedra de río y las balas de plomo. Poco a poco los insurgentes, a pesar del desorden y la confusión, avanzan a través de los cuerpos de sus camaradas que caen muertos por centenares gracias al nutrido fuego de la artillería, que barre columnas enteras. Al ver esto Allende decide comandar él mismo la fuerza atacante y se lanza con su caballo con el objetivo de tomar de una vez por todas a la artillería enemiga. Al frente de sus tropas de caballería e infantería ordena una carga masiva a las líneas enemigas y comienza el ataque al toque del clarín. Las fuerzas insurgentes se acercan nuevamente a las líneas realistas, Allende en primera línea, cabalga heroicamente hacia el enemigo pero su caballo es alcanzado por las balas. El caballo cae muerto y Allende salvándose por poco, queda tendido en el suelo, pasándole las balas de cerca, hasta que llegan sus huestes para ayudarlo. Casi inmediatamente después de esto, Jiménez subió con varios de sus hombres, un cañón al hombro a la loma de al lado del monte ocupado por los realistas, entre ellos el inglés voluntario quien dirigió a la artillería y logró destruir uno de los cañones realistas. En ese momento 3000 indios al mando del general Mariano Jiménez se lanzan al ataque y hacen retroceder a los realistas al centro. El general Trujillo, ya un poco desesperado viendo cómo lo empezaban a rodear por todos los frentes, reorganizó a su ejército, mandó a su izquierda al capitán Bringas con los 50 lanceros voluntarios y 2 compañías del regimiento Tres Villas, a la derecha al joven teniente Agustín de Iturbide con lo que quedaba del regimiento Tres Villas y una del regimiento México, al centro quedaba el mayor Mendívil que herido desde el principio tenía a su mando los 400 mulatos armados con lanzas, al regimiento de dragones de España a pie y un cañón. A las reservas les ordenó parar el avance de las tropas de Jiménez que cada vez más se internaban en la retaguardia realista, poniendo en riesgo la integridad del frente. Pronto ambas fuerzas se encontraron y hubo una sangrienta lucha cuerpo a cuerpo, que, a pesar de la falta de armamento y disciplina de las tropas rebeldes, demostrarían una gran ferocidad en combate. Para este momento el combate ya era generalizado, los muertos ya eran cientos, si no miles. Para los realistas cada muerto era una pérdida importante debido a su falta de tropas, y al ver que ya hacían cientos de imperiales en el suelo revolcándose en su propia sangre, desmoralizó a gran parte de la fuerza realista, por lo que Trujillo ordenó un alto al fuego y decidió escuchar las propuestas de paz, que tanto le habían enviado los rebeldes en medio de la batalla. Cuando los rebeldes se acercaban para dialogar, Trujillo cometió una estupidez que terminaría pagando caro. Ordenó a sus tropas disparar a quemarropa contra los insurgentes desprevenidos y les arrebató el estandarte guadalupano, lo que provocó una rabia feroz en los rebeldes quienes se lanzaron contra las filas imperiales empezando el declive del ejército real. Con la caída de la tarde, los rebeldes redoblaron los esfuerzos. Por la izquierda los hombres de Jiménez logran derrotar a las reservas reales, haciéndolos retroceder nuevamente al centro. Al estar la retaguardia vulnerable y con toda la fuerza de empuje de la caballería en el centro, nuevamente los realistas se vieron obligados a retroceder, pero ahora completamente abrumados por los ataques rebeldes, que entre una enorme rabia logran abrir una brecha en las líneas enemigas y con riatas rancheras amarran el cañón enemigo y lo arrastran hasta sus posiciones para inmediatamente después tomarlo y usarlo contra las fuerzas reales. Al ver esto el teniente Agustín de Iturbide se lanza con sus fuerzas para intentar recuperar el cañón capturado, pero son frenados en seco y obligados a retroceder nuevamente.
Eran ya las 6 de la tarde, el sol empezaba a ocultarse y las fuerzas realistas estaban ya totalmente agotadas y desmoralizadas, ya no había parque y muchos de sus capitanes yacían muertos en el campo. Estaban casi rodeados por miles de personas que los querían ver muertos. Fue ahí cuando Trujillo se dio cuenta que estaba ya completamente derrotado e inició una retirada, más parecida a una fuga, ordenando a sus tropas bajar por las faldas de la extrema derecha del cerro, en una apresurada carrera para llegar al Camino Real, donde ya lo esperaban numerosas tropas de caballería de rancheros insurgentes que les cerraban el paso a la Ciudad de México. Entre la desesperación y la muerte, los realistas se abrían paso perseguidos y arremetidos por los jinetes insurrectos, hasta que lograron abrir un hueco en las líneas por donde pasaron los supervivientes, solo para seguir siendo cazados por la caballería rebelde, que en medio de la persecución lograron convencer a muchos realistas de unirse a sus filas, como a los piqueros mulatos y a muchos dragones reales, que pasaron a formar parte de las filas rebeldes. La persecución terminó cerca del anochecer, y con ello la batalla llegó a su fin, entre grandes gritos de victoria y júbilo por parte de los insurgentes que habían logrado ganar una batalla, a costa de un mar de muertos, que ahora tapizaban las verdes colinas del valle. Por ahora solo quedaba recoger a los miles de muertos, asar el resto de las manzanas y esperar un nuevo día para que por fin se pudiera saborear la verdadera victoria de esta batalla, la captura de la virreinal Ciudad de México y con ello ponerle fin a esta guerra. Al mismo tiempo que los rebeldes cavaban las tumbas de los muertos en la batalla, los restos de los realistas llegaban a Santa Fe que ahora sumaban apenas 50 hombres en sus filas. Trujillo, ahora avergonzado por la derrota, escribe su informe sobre la batalla y se lo mandaba al virrey Venegas, que para la misma noche, ya se encontraba leyendo la que él creería ser su total derrota, la cual ocultó y disfrazó como una victoria, por miedo a lo que podría provocar el saber de la derrota. Pero fue completamente evidente que los realistas habían sido derrotados, pues desde la Ciudad de México se divisaban las luces del enorme campamento que esperaba pacientemente la hora de entrar a la ciudad. Para la mayoría de los pobladores que formaban parte de las bajas clases novohispanas, el ejército insurgente era una esperanza de justicia y venganza, pero para las clases altas era sin duda el fin de su mundo. Pronto muchos de los ciudadanos de origen español y criollo salieron de la ciudad, con rumbo a Veracruz, con la esperanza de regresar a su propia nación, sanos y con toda la riqueza que pudiesen llevar con ellos. En el campamento insurgente, Hidalgo escribía cartas que incitaba a los realistas a rendirse para evitar una matanza en la ciudad, pero Venegas estaba decidido a no hacerlo. Allende se impacientaba e insistía a Hidalgo para tomar de una vez por todas la ciudad, pero Hidalgo le daba largas, tal vez porque en la capital varios miembros de su familia más cercana estaban recluidas y bajo amenaza de muerte por los realistas, o porque simplemente Hidalgo tenía miedo a una masacre, miedo que no había tenido al tomar Guanajuato ni Valladolid, dos de las ciudades con más criollos y gachupines de la Nueva España, siendo una de ellas donde realmente se vio una gran masacre de españoles. Sea por lo que haya sido, Hidalgo decide no marchar a la Ciudad de México, sino dar la vuelta y dirigirse hacia el norte, error que marcaría un antes y después en su relación con los demás líderes rebeldes, especialmente con Allende, y que mantendría a la Nueva España en un estado de guerra durante más de 10 años y mataría alrededor del 20% de la población mexicana de la época. Es sin duda alguna el peor error cometido por don Miguel Hidalgo. Al final la batalla del Monte de las Cruces, los realistas habían tenido un número de muertos cercanos a los 2.500 hombres, sin contar a una gran cantidad de desertores en sus filas, mientras que los números de muertos rebeldes son mucho más variables dependiendo de la fuente, pero se cree que están entre los 2.000 a los 5.000 muertos y heridos durante la batalla, siendo alrededor de 5.000 a 10.000 desertores por el impacto psicológico de ver a sus familiares y conocidos muertos después de la batalla, dando un total cercano entre los 4.500 hombres a los 7.500 entre los muertos y los heridos. Esto fue la batalla del Monte de las Cruces por el Perro Historiador. Espero les haya gustado lo suficiente como para que me dejen su like y su suscripción. Sería de gran ayuda y apoyo moral saber que les gusta este tipo de contenido. Me ayudaría bastante para saber hacia qué tipo de contenido y público dirigirme de ahora en adelante, además de poder entregarles más videos en poco tiempo y con mayor calidad. No se les olvide dejarme su comentario sobre qué hecho histórico quisieran que representara, ya sea sobre un evento histórico de México o de algún otro lado que ustedes quisieran saber. Sin más me despido y nos vemos en el próximo video.